José Ignacio Landaluce Calleja, alcalde de Algeciras, senador y vocal de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Autoridades y expertos reunidos para esta importante ocasión. Corporación Municipal, señoras y señores, buenos días. Casi medio millar de personas han concentrado sus esfuerzos en estos días para que Algeciras como referente sea el foco europeo en materia de gestión de la migración y el asilo en el viejo continente. Ese grandioso equipo humano es además la foto fija de nuestra juventud comprometida e inquieta, que desde el mundo universitario quiere contribuir en la búsqueda de grandes soluciones para los movimientos migratorios. Junto a ellos, canalizando esta interesante tormenta de ideas, las autoridades y profesionales juegan el importante papel de gestionar la puesta en marcha y en valor de la Declaración de Algeciras sobre los retos de la Unión Europea en materia de política migratoria. Deben ser ellos precisamente verdaderos protagonistas de este foro quienes resuman para ustedes lo que esta declaración va a significar a corto, medio y largo plazo. Quisiera ceder la palabra en primer lugar a María del Rosario Arias Molina, directora del Centro Asociado de la UNED en el campo de Gibraltar. Señora Arias. Pues buenas tardes, gracias a todos por venir a este acto de clausura y resumiendo un poco, como ha dicho nuestra presentadora, a la cual le agradezco que nos ayude a este acto. Después de intensos debates y geniales intervenciones de los ponentes, ven la luz en este acto las propuestas que formarán parte de las aportaciones sobre inmigración y asilo en el movimiento y que el movimiento europeo elevará a la Comisión Europea en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En nuestra comarca, que es uno de los puntos calientes de la inmigración, a nuestras costas llegan personas que huyen de sus lugares de origen buscando la tierra prometida, lugares extraños con idiomas, costumbres y culturas distintas en las que suelen intervenir en muchas ocasiones el rechazo de sus habitantes. No son extranjeros, no son esos rentistas y jubilados que llegan a España en busca de nuestro clima y gastronomía, ni aquellos extranjeros que altamente cualificados se instalan en nuestro país al hilo de flujos de capital y desempeñan su trabajo en grandes empresas. No son esos extranjeros, son inmigrantes normalmente con esa carga negativa del término del que llega sin ser llamado y sin nada en las manos. Durante esta jornada, sus ponentes nos han hecho una radiografía de la verdadera realidad de los inmigrantes, de sus vidas, de los peligros y sufrimientos que padecen hasta llegar a la meta. Esto en el mejor de los casos, porque muchos se quedan en el camino. Europa no puede enarbolar la defensa de los derechos humanos y luego impedir que un barco con inmigrantes atraque en uno de sus puertos, porque se encuentra desbordado y el resto de los países europeos no le prestan apoyo. La solidaridad debe presidir este fenómeno de la inmigración. Debe reinar una solidaridad racional y una política global que busque soluciones comunes no solo en Europa, sino también en los países de origen. Ninguno de los inmigrantes que llega a Europa lo hace por placer, lo hace por obligación, o mejor dicho, por necesidad. En sus países no se dan las circunstancias óptimas para la vida. No quieren salir de su tierra, de sus países. Cuando salen de allí no dejan solo a sus familias, abandonan sus raíces. El hombre, como el árbol, sin raíces no puede sobrevivir. Son las raíces quienes les dan sustento y las que alimentan sus almas. Es en origen donde se debe propiciar las mejoras de vida para que huir no sea una necesidad, sino una opción. Mejorar sus condiciones de vida en aspectos como la seguridad, la educación, la salud y todos aquellos derechos que merecemos que los poderes públicos garanticen y promueven. Ser solidario no es más que adherirse a la causa de otro, y esa causa no es otra que la lucha por ser libres de vivir donde desean. Y solo así sería necesario acoger a aquellas personas nacionales de aquellos países donde el poder de forma violenta se opone a este cambio en las condiciones antes descritas. Y digo acoger en toda la amplitud de la definición. Esto es, como define la RAE, recibir a una persona a otra en su casa con el fin de tenerla como invitada, ayudarla y protegerla. Ayuda y protección y no desamparo y desarraigo. Igual que en la antigua Roma, donde los emperadores reconocieron que la inmigración era un medio para lograr expandir y fortalecer su imperio,
Europa necesita de estos inmigrantes. Solo un dato que publicó en La Vanguardia del 11 de julio, en su titular afirmaba: Europa necesita 600 millones de inmigrantes para sobrevivir. El suicidio demográfico de la Unión Europea, tachando la baja natalidad de Europa de este suicidio demográfico. No olvidemos que, como en la antigua Roma, como decíamos antes, la integración de las personas de distintas nacionalidades o ciudadanías en aquellos casos logró expandir y fortalecer su imperio, y además lo enriqueció culturalmente, ya que no debemos olvidar que la diversidad nos enriquece a todos por medio de los valores y culturas, y de esto dan buena cuenta los yacimientos arqueológicos de nuestra zona. El curso que hoy se clausura y que ha contado con 419 alumnos, los cuales han asistido de forma presencial, en directo o en diferido, y todo ello gracias a los medios técnicos que nos ofrece la UNED. Ha contado igualmente con ponentes a los que quiero agradecer su asistencia y toda la sabiduría que han volcado sobre todos los asistentes a este acto. Así, quiero agradecer a Francisco Alcolea Luzárraga, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, al cual agradezco que le haga entrega de la declaración de Algeciras a la Comisión Europea cuando la reciba de las manos de nuestro alcalde. A Maricruz Arco Vargas, presidenta del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, por conjugar su pasión por Europa como activista con su sabiduría académica. A Pablo Antonio Fernández Sánchez, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, por hacer que el nombre de Algeciras suene en Europa y luchar por su comarca. Eres un modelo a seguir por tu carisma, por tu entrega con los alumnos y discípulos y por tus éxitos que siempre compartes. Gracias por todo, Pablo. A Isabel Jiménez Hera, secretaria general del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, por tu capacidad para aunar posturas, sintetizar ideas, propuestas y por tu estupenda exposición en el segundo panel. Adriana Fillol-Mazo, profesora ayudante doctor de Derecho Internacional Público, miembro del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, y allí Omar Gutiérrez Pascual, directora del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, por todo el tiempo y esfuerzo invertido en la organización y en el apoyo a la organización de esta actividad. Ana Cristina Gallego Hernández, profesora ayudante doctor de Derecho Internacional Público, miembro del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, por tu estupenda presentación y tu claridad de ideas que has transmitido perfectamente. Vicenzo Cardarelli, consejero del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, alto funcionario de la Comisión Europea, gracias por tu visita y por trasladarnos de forma tan clara los desafíos estratégicos de la Unión Europea con respecto a la inmigración. Además, desde el corazón. Irene Blázquez Rodríguez, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Córdoba, por tu magnífica exposición del tercer panel. Vicente Domingo, delegado provincial del Movimiento por la Paz, por enumerar las dificultades que existen por la falta de armonía en la política de integración. A Inmaculada Marrero Rocha, profesora titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada y secretaria ejecutiva de la Fundación Árabe de Altos Estudios, por el análisis de relaciones entre España y Marruecos en materia de inmigración, un tema que, por desgracia, de mucha actualidad. A Felipe Garoña Torresano, responsable de Migrop, Servicio Avanzado de Migración y Movilidad, por ayudarnos a conocer las verdaderas dificultades de la integración de los inmigrantes. A Francisco Oda, profesor titular de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos I y director del Instituto Cervantes en Tetuán, por hacernos llegar la necesidad de armonizar las relaciones entre España y Marruecos y por el esfuerzo que ha tenido que hacer para estar con nosotros. A Carlos Echevarría Jesús, profesor de Relaciones Internacionales y subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de nuestra universidad, de la UNED. Gracias por estudiar y hacer todas las combinaciones posibles para llegar a Algeciras y hacer esta magnífica exposición que has hecho. A María José Martínez Bustamante, de ACNUR España, por tu lucha por la protección de las mujeres y sus derechos. También nos pusiste toda tu sabiduría, todas tus experiencias y también todo tu corazón, porque se veía en tu exposición cómo desbordabas pasión. A Nuria Arenas Hidalgo, profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Huelva, directora del Departamento de Migración e Igualdad del Centro de Investigación del Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social, por manifestar la necesidad de la solidaridad entre todos los países europeos y tú por tu claridad expositiva. A Alejandro del Valle Galvez, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, por tener
por poner de manifiesto que los derechos humanos deben presidir las políticas migratorias. A Pedro Ríos Calvo, antiguo comisario jefe de Policía Nacional de Algeciras y representante del Ministerio de Interior en conferencias diplomáticas de Naciones Unidas, que siempre es un placer escucharlo y que comparta su experiencia y la realidad de la comarca. Quiero reiterar también, espero no haberme olvidado de ninguno de vosotros porque si se me ha olvidado pido perdón, pero desde luego todos habéis estado fantásticos porque todos habéis volcado vuestra pasión, vuestros conocimientos y eso nos ha llegado. Con los comentarios de todos los asistentes que eran súper interesantes, que bueno, todos eran halagos hacia vosotros. Pues eso, para terminar, quiero reiterar el agradecimiento a la Autoridad Portuaria por la cesión de los espacios y al Ayuntamiento de Algeciras por la cariñosa acogida de nuestro alcalde y por el esfuerzo para que pudiéramos disfrutar del salón de pleno y de la explicación del profesor Bolufer sobre la conferencia de Algeciras. Creo que todavía tiene a sus trabajadores descansando después del trabajazo que tuvieron que hacer. A la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y a Noelia y a Daniel de Europa Directo por todo su apoyo y colaboración y, por supuesto, a mis compañeros Juan Carlos, Aurora y Alicia por el esfuerzo, pero sobre todo por el cariño que han puesto en la colaboración de esta jornada. Y para terminar, quiero dar las gracias a todos y a cada uno de los jóvenes que habéis intervenido con la frescura de vuestras ideas, las propuestas, vuestros valores y el espíritu europeo que estoy segura que convertirá a Europa en un lugar mucho mejor. Muchas gracias. Es el turno ahora de la presidenta del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, Maricruz Arcos Vargas. Muchas gracias. Con permiso, señor alcalde. Desde el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, no quiero dejar la ocasión de compartir con todos ustedes la enorme satisfacción que tenemos de la realización de esta actividad, haber escogido precisamente este punto para llevarla a cabo. Brevemente, hacer una exposición de por qué este tema, por qué aquí y por qué con este formato. Y les digo que puedo compartir la satisfacción y la gratitud respecto a esta decisión. El movimiento europeo también existe en Andalucía, como tuve ocasión de decir en el acto de inauguración de nuestra jornada. Existe en Andalucía desde el año 86, si bien ha estado dormido durante unos cuantos años. Hace un par de años que algunos europeístas convencidos, algunos de estos que creemos firmemente en los valores europeos, más allá de la technicality, empezamos a revitalizar el movimiento europeo. Empezamos a revitalizarlo intentando mover a la sociedad civil, que en realidad todos tenemos otras ocupaciones, pero todos somos sociedad civil. Nuestros representantes políticos también son sociedad civil, también son ciudadanos, no son solamente políticos, no son solamente instituciones. Y en este sentido, pues, encontramos la ocasión idónea con la convocatoria de la conferencia sobre el futuro de Europa, que la Unión Europea, la comisión presidida por Ursula von der Leyen, pensaba iniciarla, la anunció en diciembre del 19, pensaba iniciarla en mayo del 2020, la pandemia no lo permitió, pero en mayo de 2021 la inició y desde entonces nos planteamos que era indispensable que desde el movimiento europeo en Andalucía organizáramos un conjunto de actividades, no de actividades de formación, que también algo de formación tienen que tener, pero sobre todo de actividades en las que recogiéramos la voluntad, la opinión de la sociedad civil andaluza sobre qué queremos que sea el futuro de Europa para poderlas hacer llegar a la conferencia donde tenemos un amigo privilegiado, el presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en Andalucía, que hoy nos acompaña, el profesor Aldecoa, es representante de la sociedad civil en la conferencia. Empezamos a pensar en temas y empezamos a pensar en sitios. Cuando empezamos a pensar en temas, si entramos en la página de la conferencia, vemos que hay 10 temas posibles y uno de ellos era migración. Migración, curiosamente, si entran en la página, a lo que les animo,
muy fácil, futureu.europa.eu. Les animo a que entren y pongan sus ideas. Migración es quizá el tema que menos seguidores tiene. Y si vemos además las ideas que se comparten en la página de migración, es una página abierta donde todos podemos entrar y poner nuestras ideas, muchas veces las ideas que se comparten son completamente lícitas, todo el mundo puede tener una idea diferente, pero muchas veces dan un poco de vértigo respecto a esa conexión del reto migratorio con los valores de Europa, valores que no son otros que los valores comunes a todos los Estados miembros y a la propia creación de la Unión Europea, como son dignidad humana, igualdad, Estado de Derecho, derechos humanos, es decir, algo que es consustancial al fenómeno europeo. Cuando miramos esa página pensamos que teníamos que organizar una actividad para poner en valor la opinión de la sociedad civil andaluza sobre el tema migratorio, porque para nosotros es un tema importante. Es cierto que el reto migratorio no es solamente una preocupación de las costas en las que están llegando los migrantes. El otro día estudiábamos que quizá donde más migrantes irregulares llegan es a través de los aeropuertos, no solamente a través de las costas, pero aquí teníamos una especial sensibilidad. Y por esa razón escogimos el tema migración, el reto de la migración y el asilo. No son solamente los que vienen solicitando asilo, los que vienen solicitando refugio, también los migrantes, y los migrantes, como bien ha dicho la directora del Centro Asociado de la UNED, como bien ha referido, a Europa le hacen falta. Incluso desde un punto de vista un poquito egoísta, tenemos que ser especialmente receptivos con esta migración. Por lo tanto, recogiendo todas esas cuestiones, buscamos un emplazamiento y pensamos en el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar, que no solamente ahora mismo la información de que tienen entre 119 y 125 nacionalidades distintas, nos parece algo bastante llamativo, pero sí que es cierto que desde la época romana, desde Cartella y Julia Traducta, nos encontramos que el campo de Gibraltar es un punto de recepción de personas que se integran en la sociedad que les acoge y que además aportan ese valor importantísimo que es la transculturalidad. No solamente no intentamos reproducir nuestro molde, sino que compartimos con ellos nuestras, entendemos, buenas prácticas y recibimos de ellos también una importante aportación sobre distintos puntos de vida social, de vida ciudadana. Y por eso pensamos en el campo de Gibraltar, pensamos que necesitábamos también una estructura que nos acogiera y para ello, gracias a los buenos oficios del profesor Fernández Sánchez, entramos en contacto con el Centro Asociado de la UNED y ninguna institución, ninguna universidad mejor que la UNED es capaz de tener la organización, de gestionar correctamente y con eficacia la organización de un acto en el que nos hacía falta no solamente contar con un buen número de asistentes presenciales, sino también con asistentes no presenciales, asistentes en línea, en lo cual la UNED como universidad a distancia tiene amplio recorrido, amplia experiencia, recoger esa actividad en línea, que no solamente fueran personas que estuvieran escuchando, sino personas que también pudieran participar en los debates. Y con esos mimbres, bajo el paraguas del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, nos lanzamos a organizar esta actividad en la que nos hemos sentido especialmente acogidos, integrados, trabajando muy a gusto aquí, por lo que llegamos a pensar, y me atrevo que incluso a anunciarlo, que tenemos en propuesta, tenemos en bandeja el establecer desde el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo un foro de debate en el campo de Gibraltar para cuestiones de ciudadanía, integración y transculturalidad, que nos lleve a que, si nos siguen admitiendo como parte de este campo de Gibraltar, de esta sociedad, podamos una vez al año al menos tener una actividad de debate, de reflexión y de tomar el pulso de la ciudadanía. Tenemos un compromiso de transmitir, de compartir, de educar a la ciudadanía
en estos valores europeos en los que creemos, pero también tenemos que recoger el feedback, la opinión de la ciudadanía para transmitirla. Ahora que nos pregunta la Unión Europea, no podemos desaprovechar la oportunidad de contestar. Por eso vamos a enviar nuestras propuestas a través de nuestros representantes de sociedad civil en la conferencia, pero después siguen estando siempre abiertas vías de comunicación, vías de transmisión de nuestras ideas a la Unión Europea, que será lo que queramos los europeos que sea. Y por eso es muy importante que intervengamos y pongamos nuestras ideas. En el tema migratorio, que es lo que nos ha tenido ocupados en estos días de intensísimo trabajo, pero en todos los demás temas también estamos invitados a participar. Muchísimas gracias una vez más por la acogida a la UNED, a Algeciras, al alcalde de Algeciras, que ha tenido la cortesía y la amabilidad y la disponibilidad, a pesar de su apretada agenda, no solamente de recibirnos el primer día en la sede del Ayuntamiento, en la sala de la conferencia de Algeciras, que es una auténtica preciosidad, una auténtica obra de arte, sino también de acompañarnos hoy para recibir nuestras propuestas y transmitírselas al representante de la sociedad civil. Muchísimas gracias y esperamos que sigamos viéndonos al menos una vez al año en la organización de este foro de debate, de reflexión sobre ciudadanía, integración y transculturalidad. Foro europeo, claro está. Nosotros siempre hablamos con el apellido europeo puesto, ¿no? El Foro Europeo de Debate sobre Ciudadanía, Integración y Transculturalidad. Muchísimas gracias a todos y a todos, no solamente a las autoridades y a las entidades de acogida, sino a todos los participantes on y offline, porque creo que esto ha sido trabajo de todos. Esto ha tenido muchísimo trabajo previo, que efectivamente reconocía a la directora de la UNED, muchísimo trabajo previo, pero creo que ha merecido la pena porque hemos disfrutado y hemos trabajado todos intensamente en estos 2 días. Muchas gracias. Llega el momento de oír la voz, la coordinación científica. Invitamos a que se dirija a todos ustedes, a Pablo Antonio Fernández Sánchez. En él se concentra también la condición de relator general del evento que hoy se clausura. Solo voy a dar las gracias a Belén Vivanco. Muchas gracias, Belén, por estar aquí con nosotros. A los demás ya se lo han dado y no es mi objetivo, porque mi objetivo es solamente trasladarles a ustedes, como coordinador científico, un poco la idea de por qué fue esto, aunque ya se ha señalado. No voy a los prolegómenos, sino solamente a la parte científica, y luego voy a dar la lectura de la declaración de Algeciras, porque la hay. Es verdad que nos acostamos anoche, altas horas de la madrugada, ultimando, terminando todavía algunas cosas que aún así han quedado de fleco esta mañana, que a última hora incluso con bolígrafo aparece alguna cosa, pero tenemos declaración, muy a pesar de que Pachi no era una persona que confiara plenamente en nosotros. Pero lo hemos hecho, Pachi, querido Pachi. Ya sé que nos ha costado meses convencerte de que esto iba a salir, y ha salido. Hemos hecho, y en esto sí que tengo cierta responsabilidad, porque fui yo el que propuse el modelo de mesas y el tipo de personas que pudieran integrarse en esas mesas, pensando en algunas experiencias previas, que ahora voy a comentar brevemente. Hemos tenido 4 mesas. La mesa primera, que era lo que llamamos una mesa general, en la que había que explicar un poco, por un lado, qué era eso de la conferencia. En segundo lugar, había que explicar, y en este caso utilizamos la sabiduría de un alto funcionario de la Comisión, por qué el tema de la migración es un tema estratégico para la Unión Europea, y luego las mesas más científicas, una primera de carácter general sobre la política migratoria, una segunda de carácter general sobre la
política de asilo y una tercera de carácter general sobre la política de cooperación de la Unión Europea, fundamentalmente con Marruecos, aunque no solo con Marruecos, con todo el norte de África, con toda la zona de lo que hemos recordado el Círculo del Estrecho, ¿verdad? Bien, pues dentro de cada mesa había siempre un académico que diera el cuadro académico. Esto es lo que dicen las normas, o esto es lo que dice la política internacional, o esto es lo que dice la ciencia política. Luego, un profesional. El profesional sí que lo explicaba desde su perspectiva. Pues claro que Pedro Ríos, por decir un ejemplo, es lo que hablaba. Él ya sé que se podía equivocar o no en si llamaba aguas jurisdiccionales, da igual, eso no era relevante porque no era su misión. Su misión es explicar un poco cuáles son los problemas reales con los que él se encontró en temas migratorios por la zona. Menciono Pedro Ríos, pero cualquiera de los profesionales que han actuado. Y luego aquellos que llamamos los activistas. En todas las mesas ha habido personas que se ocupan desde la visión de una organización no gubernamental, pero también desde su propia profesionalidad como activista jurista, por ejemplo, la última que hemos visto, y otras personas que también tienen su visión desde otro lado diferente al nuestro. Todo esto tenía que hacernos capacitar para que todos los problemas estuvieran puestos sobre la mesa, para que los debates, que han sido largos, intensos, en los que han participado muchísimos de ustedes. No quiero olvidarme de que se han inscrito 419, has dicho, 419. Esto es un logro espectacular, es muy difícil encontrar ese número de personas. En la Universidad de Sevilla no lo hubiéramos podido hacer porque no tenemos capacidad para que se conecten a una dirección electrónica tantas personas. Por lo tanto, para nosotros era fundamental contar con la UNED porque sabíamos que había interés. Y la prueba de que había mucho interés ha sido el número de inscritos, que incluso han participado desde allí, les hemos oído en la sala hacer preguntas, se les ha respondido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es un poco el contexto. El por qué el formato este es porque ya teníamos algunas experiencias previas. Y quiero recordarlo porque alguien ayer me decía, sobre todo la gente joven, si esto tendrá alguna repercusión. No lo sabemos, la vamos a lanzar hoy, pero al menos lo que sí sé es que en 1994, cuando la mayoría no habíais nacido, en España se estaba reformando la ley de asilo. Y Maricruz se acordará, porque estaba allí presente, hicimos la Declaración de Sevilla sobre la protección del refugiado. Porque esa ley no estaba bien orientada, al menos desde lo que la Academia estaba pensando que debería de incorporar. Y de hecho, ayer la representante de ACNUR dijo que en España, una cosa muy excepcional, ACNUR participa en el procedimiento de concesión de asilo. Es verdad que dijo, solo con voz y no con voto. Bien, pues esto es producto de esa declaración de Sevilla sobre la protección del refugiado, porque yo venía de Centroamérica, yo era chargé de misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y allí era miembro del Comité de Elegibilidad de los refugiados, y esa luz, ya sé que en Europa era muy difícil, era pensar de otra manera, pero sí que la introdujimos dentro de la declaración para que al menos, decíamos, tuviera derecho de voz, aunque no tuviera derecho de voto. Y tres personas, Juan María Vandrés, que seguro que los mayores saben quién es, también Guillermo de Acuña, que a lo mejor no lo conocen tanto porque era el embajador del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados aquí en España, por supuesto que Maricruz lo conocía, y yo nos fuimos a Moncloa a hablar con el en ese momento presidente del Gobierno, don Felipe González, para explicarle que esa ley que él había mandado como presidente del Gobierno, como propuesta al Parlamento y que se estaba discutiendo, iba coja, necesitaba de que se incorporaran, al menos en los procedimientos, la voz de aquella institución internacional que tiene la capacidad, por un lado, la competencia de velar por los derechos de los refugiados.
Y recuerdo un mazazo que dio en la mesa, llamó por teléfono al representante del partido que le apoyaba en el Parlamento y hágase. Y se hizo. Eso que ayer se decía aquí es producto de una declaración de Sevilla. Y voy en el segundo ejemplo con perdón. En el año 2001 se celebraba el 50 aniversario del Estatuto de la Convención de Ginebra sobre el derecho de refugiados. Y la Asamblea General de la ONU, un año antes, en el año 2000, pidió a los Estados que organizaran consultas globales para estudiar la situación de qué hacer con esa convención. Y, efectivamente, la entonces Universidad de Huelva, que era donde yo estaba trabajando, me piden en ACNUR que organice una consulta global en España. Era extraño porque la mayoría de las consultas globales se habían pedido pues, a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Oxford, a la Universidad de la Sorbona, y aquí era una modestísima universidad de provincias, periférica, recién creada, se creó en el año 73, creo que en el año 93, perdón, y estamos hablando del año 2000, perdón, si eran pocos años lo que llevaba esa universidad, pero bueno, yo hice todo lo posible para que pudiera salir una declaración, la declaración de Niebla sobre la revitalización del Estatuto de los Refugiados. Ahí no pudimos ir a Moncloa ni pudimos ir a ningún sitio, pero qué enorme satisfacción cuando vimos en la declaración de Ginebra de los ministros de Asuntos Exteriores de lo que es la convención, la comunidad convencional del Estatuto del Refugiado, que ponía en el frontispicio, siguiendo la declaración de Niebla sobre la revitalización de la protección de los refugiados, y eso que no teníamos ninguna posibilidad en principio, porque, querido Patxi, no todo se consigue con la reforma de los tratados. Nosotros sabíamos que si se proponía la reforma de la Convención, todo iría a menos. Y, por tanto, lo que proponíamos solamente eran dos cosas: que hubiera una interpretación extensiva de todos los conceptos y que se aplicara la Convención sobre el Estatuto del Refugiado. Y eso fue lo que dio lugar, que quizás no lo sabemos, a lo que aquí en Europa se llama protección subsidiaria y protección temporal. Los estatutos, los tres estatutos que hay en Europa, ese de refugiados, que es muy coincidente con asilo y, por tanto, con la Convención de Ginebra, el segundo, que era el Estatuto de Protección Subsidiaria, y el último, que es el de Protección Temporal. Es verdad que el temporal no ha funcionado, es verdad que se ha preferido la solidaridad antes que la temporalidad, pero ahí están hasta ahora en directivas, ahora en reglamentos, y es un frontispicio que tiene la Unión Europea porque lo está exportando al resto del continente. Pues ya sé que desde el punto de vista jurídico las declaraciones estas académicas no tienen una relevancia jurídica, ni siquiera es un soft law, que a veces, porque no lo hacen los Estados, pero tiene la grandeza, entiendo, de que a veces damos en la tecla y podemos proponer, podemos hacer. Y por eso se propuso hacer una declaración de Algeciras. Anoche todavía Patxi creía que no éramos capaces. No vamos a tener declaración. Pues tenemos declaración, amigo, tenemos declaración. Y es verdad que tú no la conoces, también es verdad. Pero te la vamos a ofrecer esperando que el texto lo puedas asumir, lo puedas defender y estoy seguro, y añadir a otras cosas que tú tengas de tu cosecha, por supuesto. Pero esto es lo que hemos pensado aquí en Algeciras. Por lo tanto, permítanme que ahora proceda a la lectura formal de la Declaración de Algeciras sobre los retos de la Unión Europea en la gestión de la inmigración y el asilo. Adoptada con ocasión de la actividad del Movimiento Europeo para la Conferencia sobre el Futuro de Europa, organizada por el Centro Asociado de la UNED del Campo de Gibraltar, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Programas España Global y Habremos de Europa, de Europe Direct del Campo de Gibraltar, del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz y del ilustrísimo Ayuntamiento de San Roque. Con este motivo, reafirmamos que las competencias compartidas en materia de inmigración y asilo entre los Estados miembros y la Unión Europea han resultado útiles para hacer frente
a los grandes desafíos migratorios de nuestro tiempo. El artículo 4.2j del TFUE establece esa competencia compartida en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia. La competencia en materia de inmigración, en materia de control de fronteras y en materia de asilo son autónomas pero interrelacionadas. B. Reafirmamos la necesidad de la existencia de Frontex, de la Agencia Europea de Apoyo al Asilo, de la Agencia Europea de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud, porque están contribuyendo a garantizar el funcionamiento del espacio Schengen y a la consecución de los objetivos señalados en el artículo 79 del TFUE, es decir, una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros, así como una prevención de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambos. Esto debo decir que va entrecomillado. C. Reafirmamos que la Unión Europea puede intervenir, de conformidad con el artículo 79.2 del TFUE, en establecer a. Las condiciones de entrada y residencia y las normas relativas a la expedición por los Estados miembros de visados y permisos de residencia de larga duración, incluidos los destinados a la reagrupación familiar. B. La definición de los derechos de los nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro, con inclusión de las condiciones que rigen la libertad de circulación y de residencia en los demás Estados miembros. C. La inmigración y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal. D. La lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños. Vuelvo a insistir que solo leo el tratado. Lo digo porque alguien me dirá que las personas no son nunca ilegales, pero es la expresión que utiliza el tratado. D. Reafirmamos que la institución jurídica del asilo y del refugio, particularmente los principios de no devolución, de protección y de asistencia, a pesar de las dificultades de la aplicación de las normas comunes europeas, que devienen de normas superiores del derecho internacional de derechos humanos y de valores firmemente asentados en los Estados europeos. Por ello, el Sistema Europeo Común de Asilo establece estándares mínimos sobre condiciones de acogida, procedimientos y requisitos sobre protección frente a la devolución, permisos de residencia, documentos de viaje, acceso al empleo y a la educación, protección social, asistencia sanitaria, acceso al alojamiento y acceso a los instrumentos de integración, así como disposiciones específicas para los menores y las personas vulnerables. Por ello, son normas que deben mantenerse y mejorarse. Valoramos que la política común de inmigración y asilo supongan para la Unión Europea un desafío estratégico, lo que debe redundar en la búsqueda de soluciones, tal como se ha señalado en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de 23 de septiembre de 2020. Consideramos que la Unión Europea y sus Estados miembros tienen mayores obligaciones en el marco de la prevención de conflictos y situaciones que generan movimientos forzosos de población, por lo que deben generar políticas activas de cooperación internacional que incluyan componentes de fortalecimiento democrático, institucional y mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos. Consideramos que las fronteras terrestres y marítimas de la Unión Europea se han constituido en las más desiguales del mundo en términos económicos y políticos, así como límites entre dos mundos, situándonos ante fronteras muy exigentes, se ha dicho esta mañana. La evaluación clara y rigurosa del exigente marco fronterizo de la Unión Europea es precondición necesaria para gestionar dicha vecindad de forma útil y constructiva. Rechazamos las manifestaciones xenófobas, racistas o excluyentes que culpabilizan a los migrantes porque una sociedad inclusiva forma parte de la identidad y los valores europeos. En este sentido, para conseguir una política europea común de inmigración y asilo más justa, equilibrada y conforme con los valores europeos, se deberían tener en cuenta las siguientes propuestas. 1. La actual política migratoria de la Unión Europea es limitada, cortoplacista y descoordinada y, por el contrario, debe ser proactiva. Por ello, es necesario una regulación europea general de acceso armonizado de los potenciales inmigrantes que también permita mantener el actual sistema de bienestar en la Unión Europea. 2. La Unión Europea y sus Estados miembros deben ser conscientes
de que los desplazamientos humanos no deseados no pueden suponer cargas desequilibradas para los Estados europeos más próximos a los lugares de contacto. Por ello, la solidaridad europea tiene que alcanzar una distribución justa de desplazados, con financiación europea y, en caso necesario, con aportaciones económicas en función de los distintos niveles de renta. Por ello, la acogida de inmigrantes procedentes de flujos masivos debe ser equitativa en el marco de la Unión Europea e igualmente la responsabilidad de las cargas financieras. 3. El sistema europeo común de asilo ha mostrado sus deficiencias por haber establecido un marco normativo que necesita urgentes reformas, entre ellas la de transformar su categoría normativa de directivas a reglamentos para conseguir una mayor armonización. 4. La solidaridad europea no puede ser voluntarista, sino que debe consistir en la adopción de las reformas normativas necesarias para disponer obligaciones específicas como instrumento estructural. Además, mientras el sistema de Dublín y sus criterios de asignación de la responsabilidad de las solicitudes de protección internacional sigan inalterables, la reubicación como medida de solidaridad ha de tener carácter preeminente y no puede sustituirse por una solidaridad flexible al servicio del retorno. Se requiere un enfoque de derechos humanos de la solidaridad de manera que se garantice la participación de las personas solicitantes de asilo. 5. Es necesario regular vías de acceso seguro a la protección internacional que evite el recurso a las mafias y a viajes peligrosos que suponen una pérdida intolerable de vidas humanas. 6. Es necesario reforzar los mecanismos de identificación temprana de necesidades de protección internacional de las personas llegadas a las costas europeas y que se deriven al procedimiento de asilo. 7. Las fronteras del Mediterráneo en particular merecen una atención preferente por parte de la Unión Europea. Esta dispone de medios insuficientes para la gestión de los flujos migratorios no controlados. Para ello, la cooperación proactiva con los Estados de la Ribera Sur, especialmente Marruecos y otros Estados de origen y tránsito, es imprescindible. 8. La Unión Europea debe abordar los problemas en origen, facilitando la capacitación humana y material, así como la toma de conciencia de mejorar las capacidades operativas y la estructura institucional. 9. Cuando los inmigrantes sean menores no acompañados, deben ser siempre los tribunales y no las autoridades gubernamentales las encargadas de determinar el interés superior del menor, que debe regir toda la actuación estatal en relación con su protección, incluyendo la expulsión o devolución cuando proceda. 10. La Unión Europea y sus Estados miembros deben regular los procesos de integración de manera que culminen con la obtención de la nacionalidad si así lo solicita el inmigrante, por lo que deben primar los principios de integración y de igualdad frente a otras consideraciones. 11. El acceso a la residencia y las condiciones jurídicas para su cese o pérdida debe ser regulado por la Unión Europea de tal manera que no invisibilice o excluya a los inmigrantes que no han accedido o han perdido su derecho a residir. 12. La promoción de la integración se debe llevar a cabo con la aplicación efectiva del principio in dubio pro homine. 13. La cooperación internacional al desarrollo no se debe condicionar a la gestión de los flujos migratorios de los Estados fronterizos con la Unión Europea. 14. El sistema educativo europeo debe incorporar los valores de la ciudadanía inclusiva y respetuosa con la diversidad para prevenir juicios racistas o xenófobos en torno a la inmigración. Estas propuestas requieren de voluntad política y de impulso ciudadano. Para ello, se hace necesario una aplicación rigurosa y una interpretación extensiva de los tratados de la Unión Europea o, en su caso, la reforma de los mismos. Muchísimas gracias. Seguimos. Francisco Aldecoa Luzárraga es el presidente del Consejo Federal Español
del Movimiento Europeo y representante de los eventos nacionales de España en la conferencia sobre el futuro de Europa. Él ofrecerá a continuación su particular reflexión sobre el trabajo realizado. Excelentísimo señor alcalde, queridos compañeros, autoridades, participantes en este encuentro, para mí este es un momento importante, porque básicamente hemos conseguido poner en marcha, cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto hace unos meses en torno a este acto. El movimiento europeo internacional y el nuestro, desde hace 2 años, venimos trabajando a favor de la conferencia. Hemos hecho 3 declaraciones distintas. La última, si no recuerdo mal, fue justo cuando se convoca la conferencia el 10 de marzo del año 21 y hemos estado en la vanguardia de los movimientos que entendían que era imprescindible poner en marcha la conferencia. Como es sabido, la conferencia tuvo un retraso de 1 año, no solo por el motivo de la pandemia, sino porque no se ponían de acuerdo entre las instituciones. Al final, la forma que se adoptó, gracias a la presidencia portuguesa, es un trío, es 3 presidentes, 3 copresidentes. Ese sistema ha sido un mal menor, pero no acaba de funcionar. Y eso explica que la conferencia lleve bastante retraso. Fíjense ustedes que tenemos solo 6 meses por delante, han pasado 6 meses desde que se convocaron y hemos tenido un pleno y tenemos que tener 5 plenos de aquí en adelante. Por lo tanto, estamos preocupados por la marcha de la conferencia. Y sobre todo en un país como el nuestro, los medios de comunicación están bastante de espaldas de la conferencia y los pocos que participan pues tienen una visión, vamos a decir, no del todo positiva. Por ello, el Movimiento Europeo Internacional y el nuestro se propuso enseguida que teníamos que hacer un conjunto de actividades para reforzar el papel de la conferencia. Y especialmente nos lo tomamos en serio cuando el Gobierno español, con el visto bueno de la oposición, especialmente del Partido Popular, me nombró representante de la sociedad civil española en el seno de la conferencia. Eso fue en el mes de junio. Desde entonces hemos hecho una actividad importante. Hemos programado ya 50 actos. Me parece que este es el número 17, no estoy seguro si el 17 o el 18, de los que hemos venido celebrando hasta ahora. Pero teníamos pendientes otros 50. Cuando vimos la lista de los temas que había que tratar, nos pusimos en contacto con el Consejo Andaluz, con objeto de poder hacer un encuentro juntos en torno a este tema central, que era la migración. Habíamos tenido ya la experiencia del año pasado en la línea, en este caso en la Universidad Menéndez Pelayo, donde había tenido un gran éxito. Y en este caso el objetivo era, como en todos los demás 50 actos, hacer propuestas. El objetivo, diríamos, formal, era hacer propuestas, recoger las iniciativas de la sociedad civil. Hombre, el objetivo material era abrir el debate, abrir los grandes debates. En este caso, debate de la migración, que tiene enorme importancia y que aquí, en Algeciras, era el sitio más adecuado para poder plantear y, sobre todo, dar a conocer a los medios de comunicación. Estamos teniendo muchas dificultades porque transmitan los medios de comunicación. También en este caso ha sido muy limitada la repercusión que tiene en los medios nacionales. Esperamos que pueda tener más, sobre todo
si divulgamos esta declaración y si al mismo tiempo pues hacemos una publicación, un libro que siempre tiene mucho más visión, por lo menos a medio plazo. Y ese es ahora nuestro objetivo, que en el plazo de 10 días todos ustedes nos entreguen su participación y podamos incorporar la declaración que se acaba ahora de aprobar, con objeto de sacarle el máximo partido a este encuentro. Yo he escuchado la declaración con muchísimo interés. No la había leído antes. Me parece muy buena en una primera lectura. Sin embargo, me ha dado la impresión que esto es como con los mandamientos. Son muy largos. Al final hay que resumirlo en uno o en dos. Y, por lo tanto, esa es la labor que nos queda todavía por concretar. Nosotros, el Movimiento Europeo Internacional, la sociedad civil organizada, vamos a hacer propuestas en cada uno de los 10 puntos. Tendremos que concretar un poco más cuáles son las propuestas efectivas que queremos llevar a la conferencia y esperemos que seamos escuchados. Yo quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible este acto. La directora del Centro Asociado de la UNED ha hecho una referencia completa que yo no voy a repetir. Sin embargo, sí quiero repetir, especialmente hay que darle las gracias a nuestro compañero Pablo Antonio, que ha hecho un esfuerzo grande de coordinación, a Mariluz, que al frente del Consejo Andaluz pues ha apoyado la puesta en marcha del mismo, al centro asociado y, desde luego, al alcalde, al excelentísimo alcalde, que nos sentimos muy gratos de que esté aquí con nosotros. Yo no quiero decir más que, bueno, y también a los distintos organizadores, especialmente a Adriana y a Guiomar, entre otros muchos que representan todos los que habéis participado, y especialmente a vosotros, en los que habéis hecho posible esta participación. El que haya 410 o 12 nos ha llenado de gozo. La pena es que no los hemos podido ver. Me consta además que son de diversos países, pero tampoco he tenido oportunidad de ver la lista. Lo sé porque me ha llamado una chica de Bruselas, otro de Italia. Es muy rica esa participación. El esquema que ocurre aquí es como el que me pasa a mí en clase, que no les vemos la cara a los que están. En otros centros asociados o en el de Madrid se les ve la cara. En mi facultad tampoco se les ve la cara cuando hemos hecho, y eso me llevaba siempre la preocupación de que iban a estar algunos durmiendo. En adelante hay que conseguir un sistema de que haya una interacción directa, de que les veamos a los participantes. Aquí queda, parece que solo habéis estado los 60 que estáis delante. Cuando hemos estado 400, hemos intentado ver, a ver si se les veía la cara de alguna manera, con algún sistema, pero no ha sido posible. En todo caso, quiero agradecer tremendamente a la UNED el que nos haya dado la oportunidad de poder celebrar este encuentro aquí. Para terminar, unas palabras del movimiento europeo. El movimiento europeo, como ustedes saben, se crea hace 72 años, 73, en el Congreso de La Haya. Las dos consecuencias del Congreso de La Haya fue crear el Consejo de Europa, que va a Londres, y crear el Movimiento Europeo Internacional. 6 meses después se crea el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en París, en la sede del PNV, pero con la participación de las fuerzas democráticas de entonces. El movimiento europeo ha sido y es muy activo en la búsqueda de la democracia en España. Concretamente, lo más conocido es el Contubernio de Múnich, de junio del 62, donde la oposición del interior y del exterior por primera vez se juntan. Las dos cabezas eran Salvador de Madariaga y José María Gil Robles Padre Quiñones. Y
por fin se reconcilian. Estaba previsto que en ese acto únicamente iban a estar separados las dos delegaciones, porque todavía no hacía poco más de 10 años que había habido una guerra fuerte, entre ellos se habían matado algunos de los hermanos que estaban allí, de las 115 personas. Y por lo tanto no querían, y al mismo tiempo Madariaga tenía claro que la primera decisión era que se adoptara como acuerdo el que se recuperaba la República, y José María Gil Robles tenía escrito que la decisión previa para poder hablar era que se restablecía la monarquía. Nada más llegar, se abrazaron unos y otros, y a partir de entonces estuvieron trabajando juntos. Y la primera solución que se llegó es que el tema de la monarquía y de la República no se adoptaba, no se hablaba de ello, se hablaría de todo lo demás, y que ese tema se resolvería en el momento que hubiera elecciones. Desde entonces, el movimiento europeo ha venido trabajando por la democracia y por la incorporación de España a la Unión Europea. Cuando es reconocido en España y volviendo a España el movimiento europeo, a partir de la aprobación de la Constitución, se nombra presidente del movimiento europeo del Consejo Federal a Fernando Valdés de Miranda. Al mismo tiempo, acababa de ser nombrado presidente de las Cortes. Con eso, quiero resaltar la importancia que jugó el movimiento europeo en la transición, en la consecución de la democracia. Sus principales líderes, un montón de parlamentarios, fueron parte del mismo. Lo mismo puedo decir con el ingreso de España a la Unión Europea. El movimiento europeo en España jugó un papel fundamental, no solo porque el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, el que firmó el Tratado de Adhesión el 12 de junio del 85, sino también porque gran parte del equipo negociador de distintas familias políticas eran miembros del movimiento europeo. Una vez conseguidos estos dos objetivos, va a tener menos repercusión en España y también en Europa, el movimiento europeo. Porque si su objetivo era la democracia y el ingreso en la Unión, esto estaba ya cubierto. Sin embargo, desde hace pocos años, ha habido otra vez un relanzamiento del proyecto europeo en Europa, especialmente desde las elecciones de mayo del 2019, que da un cambio bastante profundo en la composición. Sobre todo, gracias a la participación de los jóvenes, aumenta de forma importantísima la participación que venía decayendo en los últimos 30 años. Y se consigue desde el 19 participación la más importante que hay. Y desde entonces se ha producido un relanzamiento en toda Europa. En España se ha notado menos. Los medios de comunicación, que en el 86 eran favorables 100%, ahora son fríos respecto al proyecto. Esta nueva ola no acaba de cuajar y, sin embargo, se han tomado decisiones decisivas. La presidenta von der Leyen fue elegida por el 70% de la Cámara en noviembre del 19. Después, las instituciones han tomado unas decisiones que nadie esperaba, que era el plan de recuperación y el Fondo de Nuevas Generaciones, que, como suelo decir, les toca a ustedes devolverlo, porque es hasta el 2056. Por eso se llama de las nuevas generaciones. Y ha producido un montón de cambios más, cambios de carácter federal, como puede ser el mismo tema de las vacunas, como puede ser la duplicación del presupuesto, o como puede ser el pasaporte, que se ha aprobado, decías tú, Maricruz, que se ha aprobado en un tiempo récord de 3 meses. Y, por lo tanto, estamos en una situación distinta. Y en esa situación distinta, en toda Europa, se discute en torno a la conferencia sobre el futuro de Europa, en el cual pues, se discute hasta dónde se puede llegar. Si es la primera vez que ocurre un ejercicio de esta naturaleza,
que es que los representantes de las instituciones, es decir, la democracia representativa, la que de verdad tiene que mandar, y los representantes de la democracia participativa, que está recogida en el propio tratado, en el artículo 11, se ponen a trabajar juntos para hacer propuestas de mejora del proyecto de la Unión Europea. Y ese es el ejercicio que hemos estado haciendo estos días. Lo que estamos haciendo es la sociedad civil europea, vosotros, nosotros que representamos a la sociedad, estamos pensando juntos en algunas propuestas de mejora. En este caso, las propuestas de mejora son en relación a un tema que no funciona bien y que hay consenso respecto a eso. En las ponencias que hemos dicho, que hemos oído, se ha explicado con profundidad las dificultades que tiene el funcionamiento práctico de la inmigración. Y con este ejercicio lo que queremos hacer y lo que habéis hecho y lo que yo me comprometo a llevarlo al pleno de la conferencia o a la comisión correspondiente, según se termine buscando el método de trabajo de la conferencia para mejorar el funcionamiento del sistema en su conjunto. No sé si serán solo cambios de políticas, serán cambios en ampliación de competencias, serán cambios en las instituciones e incluso en la reforma del tratado. El movimiento europeo ha sido muy cauto con el tema de la reforma del tratado. En nuestras declaraciones hemos dejado al final que lo primero es ver qué temas son los que hay que conseguir, que no nos quedemos en un debate jurídico, sino que veamos cuáles son las propuestas que nacen de la sociedad. Y en último caso hemos puesto una coletilla, la misma que puso von der Leyen cuando se compromete con la conferencia y que iba a ser en pie de igualdad entre los representantes de las instituciones y los representantes de la sociedad civil, que estamos abiertos a la posibilidad de la reforma del tratado, precisamente en unos términos muy similares al que habéis puesto en la declaración. Pues no me queda más que agradecer a todos los que han participado. Hablamos de Europa, que es la convocatoria en la que hemos hecho y que ha permitido financiar este encuentro, y los otros 30 que estamos elaborando actualmente. Y trabajaremos juntos por conseguir que esto siga adelante y que se plasme en alguna medida en las propuestas que en el mes de abril hará la conferencia antes de las elecciones francesas. Es un secreto a voces que Francia está muy interesado. En los próximos semestres empieza la presidencia francesa, que está muy interesada en que salgan conclusiones audaces, como decía su ministro en el plenario de la conferencia del mes de junio. Que haya propuestas audaces, porque van a tener una repercusión en las elecciones francesas. Pero no es ese el tema fundamental. El tema fundamental es que la sociedad civil, los ciudadanos, nos están demandando avances considerables en el proyecto europeo. Yo les recomiendo que lean el último Eurobarómetro, creo que es del último día de septiembre, en el cual, por cierto, en la opinión pública española no ha salido, y es el Eurobarómetro más positivo desde que se están haciendo Eurobarómetros. La sociedad española, los ciudadanos y especialmente los jóvenes tienen una confianza tremenda sobre el futuro de la Unión Europea y la necesidad de reformas y la necesidad de ampliar de competencias en temas fundamentales, como es la política exterior, como es la defensa, como es la sanidad, como es el modelo social y también el de las migraciones, porque en esa misma encuesta aparece que no estamos satisfechos cómo está funcionando ese tema, precisamente porque no es una política común, es una política que cada Estado lo intenta desarrollar como puede. Pues con estas palabras les doy las gracias más sinceras por esta declaración que ha surgido aquí con la colaboración de todos y especialmente del relator, que tiene gran facilidad en hacer estas propuestas, y espero que podamos tener
el año que viene otra reunión, no sé si para celebrar que han salido las propuestas o a lo mejor la conferencia continúa. Y por lo tanto nos gustaría que el año que viene el Movimiento Europeo, el Consejo Federal y también con la colaboración del Movimiento Europeo Internacional. Ahora sí que termino. La importancia de la juventud. Hemos hecho un primer encuentro precisamente en Andalucía, en Mollina, en donde llevamos representantes de todos los movimientos juveniles. Pero tenemos otro, me parece que el 27 de noviembre, en donde van a participar también representantes de gran parte de otros países europeos. Y están invitados todos vosotros, los jóvenes, a reflexionar juntos precisamente en propuestas, en este caso no solo para los jóvenes, sino en 5 grandes temas de los que contiene la conferencia. Pues nada más. Muchísimas gracias, señor alcalde, muchísimas gracias a todos los que habéis trabajado intensamente y, desde luego, yo no tenía desconfianza en que hubiera una declaración. Yo quería que hubiera una declaración. En fin, y muchas gracias porque tenemos la declaración. Nada más, muchas gracias. A continuación, la presidenta del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, Maricruz Arcos, hará entrega de la declaración de Algeciras al alcalde José Ignacio Andaluce. Posteriormente será el alcalde quien entregue ese documento, la declaración de Algeciras, al presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa Luzárraga. Gracias, Belén. Si me permiten una alcaldada, que siempre es un capricho que suele tener el alcalde, si se equivoca se le perdona un poquito, ¿no? Y si se acierta y le parece adecuado, pues entonces se le da un aplauso. La idea, yo creo que entregarle la declaración de Algeciras, creo que es importante, tal vez, tener no solo lo que significa y lo que cuenta ese cartel ahí atrás, sino tenerles a todos ustedes aquí como testigos. Siempre pidiendo disculpas a la profesora Ana Cristina, que además dijo que a pesar de su fractura y con sus muletas moderaba la mesa y ha moderado la mesa. Ahora subiremos, si le parecen a todos ustedes, aquí al escenario. Hacemos esa entrega, pero con todos ustedes de testigo. No sé si parece algo superficial, pero a mí me parece que tiene fortaleza, si les parece bien a los organizadores. Bueno, y yo, después de estas magníficas declaraciones de todos los intervinientes, voy a procurar no hacerlo muy pobre. Yo saludar en nombre de todos ustedes, me acompañan hoy concejales del ayuntamiento, está pues Pilar, está también Sergio, está Juan y está la coordinadora de la Administración, la subdelegada de la Administración del Estado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Eva Pajares. Saludar al presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y representantes de los eventos nacionales de España en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, a don Francisco Aldecoa, Pachi. A la presidenta del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, a Maricruz Arcos. A la directora del Centro Asociado de la UNED en el campo de Gibraltar, María Rosario Arias de Molina. Al coordinador científico y relator general del evento, al algecireño Pablo Antonio Fernández, al cátedro que más quiero yo. Y, por supuesto, a todas las autoridades, a todos los representantes del Ministerio de Exteriores, a todos los que hoy nos acompañan, ¿no? Y especialmente a todos ustedes, los que están aquí y los que a través de las nuevas tecnologías nos acompañan desde lugares distantes y distintos. En primer lugar, quiero agradecer al Movimiento Europeo y a su presidente la oportunidad que me brinda de participar en este acto solemne de entrega de la Declaración de Algeciras
sobre los retos de Europa en la gestión de la inmigración y el asilo. Y antes de nada quisiera poner en valor que este encuentro se celebre en nuestra tierra, en Algeciras, que se celebre en el campo de Gibraltar. Algeciras es una ciudad que representa esa frontera sur de Europa, pero como les dije en el salón de plenos, si cogemos un mapa del mundo, lo doblamos por la mitad y lo volvemos a doblar otra la mitad, al despegarlo y desplegar vemos que todos los vértices confluyen en Algeciras. Pero eso significa que tenemos potencialidades, pero también sufrimos ciertas vicisitudes que son complicadas. Estamos situados entre dos continentes, dos mares y diferentes culturas, lo que hace que Algeciras sea ese paradigma en que la Unión Europea debe de fijarse y de poner su atenta mirada. Soy un fiel defensor de la fortaleza, como han contado y han intervenido anteriormente, de lo que significa la Unión Europea. Como senador he presidido la Comisión de Exteriores del Senado, he vicepresidido la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados y ahora estoy en la Unión Europea, en la Comisión Mixta Congreso-Senado, porque entiendo que la Unión Europea es fundamental para nuestro presente y es decisiva para nuestro futuro. Yo entiendo que la Unión Europea es una unidad fuerte, potente, que se ha debilitado y se ha desangrado por la salida del Reino Unido, por ese Brexit, creo que mal decidido, pero que necesita una presencia como es la Unión Europea en el mundo, donde tiene más compromiso que otros bloques que hay a lo largo del globo terráqueo. Tiene más compromiso por los demás y con mayor avance en cuanto a políticas que van a producir beneficio no solo en el territorio de la Unión Europea, sino en los restos de los territorios de la Tierra. Algeciras, lo han dicho antes, contamos legalmente con 109 nacionalidades, pero la realidad es que son 129. Tenemos 30.000 personas no censadas en Algeciras, la mitad son españoles, la mitad son extranjeros. 129 nacionalidades distintas conviviendo en Algeciras y convivimos, gracias a Dios, los que somos creyentes, o gracias al destino, los que no lo sean, en paz y en armonía y en respeto. Hablamos y discutimos, pero siempre con respeto y espero que esto nunca se pierda. Por eso temo a veces cuando ciertas posturas pueden hacer que tensionen lo que no está tensionado. Bueno, es una ciudad que posee uno de los puertos más eficientes del mundo, el primer puerto de España y del Mediterráneo, el primer puerto en eficiencia según el Banco Mundial de Europa, el 10º según el Banco Mundial del mundo. Y eso nos hace tener un liderazgo en ese movimiento y eso nos hace también tener una visión en cuanto a zona geoestratégica y de logística y actividad marítimo-portuaria en el mundo. Y eso al final nos hace hablar de Algeciras en esa potencia, ¿no? También Algeciras es el epicentro de esa conocida como Operación Marhaba, en marroquí, la Operación Paso del Estrecho. La traducción es la Operación Bienvenida. Toda una operación de transporte calculada al milímetro que se ha celebrado con éxito en la ciudad desde los años 80, que solo se ha interrumpido por el coronavirus y que esperemos que una vez dominado el coronavirus y recuperado, ¿verdad, Paco?, el diálogo y las mejores relaciones posibles con nuestros socios del sur, con un país que es el puente entre Europa y África, que es Marruecos, el puente de África hacia Europa, que es España, pues que se recupere en las mejores circunstancias posibles ese diálogo, donde se está sufriendo mucho la ciudad hermana, las ciudades de Ceuta y de Melilla, y donde está sufriendo mucho la economía, sin dejar de lado que está sufriendo mucho los residentes marroquíes en España y en el resto de los países de Europa. Llevan 1 año y medio, ya va para 2, sin ver a sus familiares y eso, pues todos saben ustedes lo difícil que es convivir en la lejanía sin poder ver en algún momento de los meses
del año a los tuyos. Bueno, necesitamos que esa frontera Schengen, que Algeciras está obligada a ser salvaguarda de los límites de la Unión Europea en un marco de un dispositivo como el de la Operación Paso del Estrecho, que obliga a hacer aún más esfuerzos, pero que modernizando los protocolos y apostando por la seguridad y la libertad, así debemos de recuperar. Estos elementos potencian nuestra ciudad. Es un elemento clave, es un elemento a tener presente en el futuro de la Unión Europea, en lo que a fronteras exteriores, a inmigración y a control se refiere. Lo decía bien el profesor, el mayor paso de inmigración no viene por las terribles circunstancias que tienen que superar atravesando el estrecho, que en tiempo bonancible tiene cacaruca, y que cuando hay un poquito de mala mar eso ya es terrible. O la lejanía de las costas de distintos puntos del Mediterráneo. La mayor entrada de inmigración se produce a través de los aeropuertos. Eso muchas veces no se sabe, pero esa es la realidad. Tampoco queremos pasar por alto que hemos sufrido unos momentos muy complicados durante la pandemia. Europa se está recuperando gracias al proceso de vacunación, pero el virus no se ha ido. Tenemos un reto por delante, como son las políticas sanitarias comunes que en la encuesta que ya decía están saliendo de la euroencuesta. Se va creyendo más en Europa. Los españoles, sobre todo, que hemos sido siempre muy euroescépticos, tal vez por culpa de Europa y tal vez por culpa de nuestros mandatarios, tal vez por culpa de que no saben lo que significa, lo que trae esa bandera con esas estrellas de modernidad, de fortaleza, de avance, de compromiso, de ayuda mutua y de crecimiento en y reforzamiento de distintas capacidades. Tal vez la culpa la hemos tenido nosotros, tal vez no hemos explicado lo que significa Europa. Muchas veces Europa solamente nos sale y nos extraña cuando vemos alguna sentencia de algún tribunal de justicia de la Unión Europea donde consideramos que lo único que hace la Unión Europea es fastidiarnos, ir en contra de los intereses de España y de la sensatez de lo que dice la sociedad, que debería ser una sentencia justa. Pero bueno, hay que decir todo lo que significa Europa, hay que contar todo lo que se implica en nuestro día a día Europa y de lo que debemos de implicarnos. Esa tal vez sea una lección que tenemos que seguir ahondando en ella. Yo no les quiero cansar. Yo lo que sí les quiero es que creo que hay que apostar por una unión abierta, social, inclusiva, reforzada, comprometida, que luche por darnos fortaleza unos a otros, porque siendo fuerza y siendo fuerte Europa, estamos seguros que somos fuertes todos los miembros de la Unión Europea, pero también trasladaremos eso que dije al principio, cuando dije que cuando España avanzaba en esos países de descubrimiento traía mucha modernidad, muchas ventajas y también muchos aspectos positivos. Creo que Europa es la misma línea la que sigue. Cuando Europa avanza, avanza en libertad, también hacia los demás. Así que, sin más, y agradeciendo sinceramente el trabajo realizado por quienes han dado forma a esta jornada, a estas jornadas, y desear además que supongan todo un éxito, yo aquí en Algeciras como alcalde les espero de nuevo muy prontito con los brazos abiertos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.